Almohadilla, almohadilla, mi padre me ignoró en la boda de mi hermana, pero fui yo quien entró con ella. La invitación que lo cambió todo. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible dentro de tu propia familia? Yo sí, durante casi toda mi vida. Especialmente para mi padre, Antonio. Para él, siempre fui la hija que nunca alcanzó sus expectativas, mientras que mi hermana Lucía brillaba como el sol en un cielo despejado de verano en Sevilla. Aquel día, el sobrecolor marfil con bordes dorados llegó a mi apartamento en Barcelona. Lo sostuve entre mis manos temblorosas, sabiendo perfectamente lo que contenía antes de abrirlo. La elegante caligrafía confirmó mis sospechas, la invitación a la boda de Lucía. Mi hermana, 3 años menor que yo, se casaría antes. Como siempre, iba un paso por delante en la carrera imaginaria que mi padre había diseñado para nosotras. Me senté en el pequeño balcón de mi apartamento, con vistas a un patio interior donde las plantas trepaban por las paredes de los edificios vecinos. El café se enfriaba mientras leía una y otra vez aquellas palabras impresas en papel caro. Lucía Mendoza y Alejandro Ferrer tienen el placer de invitarle a su enlace matrimonial. No había mención de los padres de la novia, lo que me pareció extraño. En España, lo tradicional es que los padres figuren como anfitriones. Quizás mi hermana estaba rompiendo con las tradiciones, algo muy propio de ella. Tomé el teléfono y llamé a Lucía. Después de 3 tonos, su voz alegre resonó al otro lado. Carmen. ¿Has recibido la invitación? Sí, acabo de abrirla, respondí, intentando sonar entusiasmada. Felicidades, hermanita. Gracias. Estoy nerviosa. Pero feliz. Hubo un silencio incómodo antes de que continuara. Carmen, hay algo que debo decirte. Mi corazón se aceleró. Siempre que Lucía usaba ese tono, significaba problemas. Papá no quiere que vengas. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. No era una sorpresa, pero aún así dolía. Ya veo, fue todo lo que pude articular. Pero yo quiero que estés allí, añadió rápidamente. Es mi boda y tengo derecho a invitar a quien quiera. Te he enviado la invitación sin que él lo sepa. Cerré los ojos, sintiendo el familiar nudo en la garganta. 5 años habían pasado desde la última vez que vi a mi padre. 5 años. Desde aquella cena de Nochebuena donde todo explotó, donde las verdades que habíamos mantenido enterradas salieron a la superficie como cadáveres que se niegan a permanecer bajo tierra. Lucía, no quiero causarte problemas en tu día especial. No digas tonterías. Eres mi hermana y te quiero allí. Además, su voz bajó a un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Necesito que me ayudes con algo importante. La curiosidad pudo más que mi dolor. ¿Con qué? Quiero que seas tú quien me acompañe al altar. El tiempo pareció detenerse. En España, tradicionalmente es el padre quien entrega a la novia. Que Lucía me pidiera esto era una declaración de guerra contra mi padre. Pero papá tendrá que aceptarlo o quedarse en casa. Ya he tomado mi decisión. Conocía bien esa determinación en su voz. Era la misma que usó cuando decidió estudiar Bellas Artes en lugar de Derecho. Como quería mi padre. La misma que empleó cuando se mudó a Madrid para perseguir su sueño de ser restauradora de arte, desafiando las expectativas familiares. ¿Estás segura?, pregunté, sabiendo la respuesta. Completamente. Quiero que la persona que más me ha apoyado en la vida sea quien me acompañe en ese momento. Y esa eres tú, Carmen. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Durante años, había sido yo quien la consolaba cuando nuestro padre la criticaba por su carácter rebelde. Fui yo quien la animó a seguir su pasión por el arte cuando todos le decían que era una pérdida de tiempo. Yo, la hermana mayor que siempre intentó protegerla de la sombra aplastante de las expectativas paternas. ¿Cuándo necesitas mi respuesta?, pregunté, limpiándome las lágrimas. Ahora mismo, respondió con una risa nerviosa. Carmen, te necesito allí. Por favor. Respiré hondo, mirando hacia el cielo de Barcelona, tan diferente al de nuestro Sevilla natal. Pensé en mi padre, en su rostro severo, en cómo me había borrado de su vida por elegir mi propio camino. Pensé en todos los cumpleaños, navidades y celebraciones a las que no fui invitada. En las fotos familiares donde mi ausencia era tan evidente como una herida abierta.
Estaré allí, respondí finalmente. Pero Lucía, tienes que estar preparada. Para lo que esto significa. Papá no lo aceptará fácilmente. Lo sé. Pero es mi día, y quiero vivirlo a mi manera. Después de colgar, me quedé mirando la invitación. La boda sería en 3 meses, en una finca a las afueras de Sevilla. Tendría que pedir vacaciones en la editorial donde trabajaba, comprar un vestido apropiado y, lo más difícil, prepararme mentalmente para enfrentar a mi padre después de tanto tiempo. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos me asaltaban como fantasmas inquietos. Recordé la última vez que vi a mi padre, su rostro enrojecido por la ira mientras me gritaba que era una desagradecida, que había tirado por la borda todo lo que él había planeado para mí. Todo porque decidí estudiar literatura en lugar de seguir sus pasos en el bufete de abogados familiar. En esta casa, se respetan las tradiciones, había dicho. Tu abuelo fue abogado, yo soy abogado, y tú debías continuar el legado. Pero yo elegí los libros, las historias, las palabras. Elegí crear en lugar de litigar. Y por eso, me convertí en una extraña en mi propia familia. A la mañana siguiente, llamé a mi jefa en la editorial y le pedí unos días libres para la boda. Marta, comprensiva como siempre, no solo me concedió el tiempo, sino que insistió en que tomara una semana completa. Enfrentarse a la familia después de tanto tiempo requiere preparación y recuperación, dijo con una sabiduría que solo viene de haber vivido situaciones similares. Las semanas pasaron rápidamente. Lucía y yo mantuvimos largas conversaciones telefónicas, planeando cada detalle. Me envió fotos de su vestido, de las flores, del lugar de la ceremonia. En cada llamada, evitábamos hablar de nuestro padre. Como si mencionar su nombre pudiera invocar su presencia y su desaprobación. Un mes antes de la boda, recibí otra llamada de Lucía. Su voz sonaba tensa, diferente. Papá se ha enterado, dijo sin preámbulos. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo? ¿Lo ha tomado? Como era de esperar. Está furioso. Dice que si insisto en que tú me acompañes al altar, él no asistirá a la boda. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y culpa. Lucía, quizás deberías reconsiderarlo. Es tu padre, y a pesar de todo. No, me interrumpió con firmeza. Ya he cedido en demasiadas cosas por complacerle. Esto es importante para mí. Quiero que seas tú, Carmen. ¿Y mamá? Pregunté, pensando en nuestra madre, siempre atrapada entre la voluntad de hierro de mi padre y los deseos de sus hijas. Está intentando mediar, como siempre. Pero ¿sabes cómo es papá cuando toma una decisión? Lo sabía perfectamente. Antonio Mendoza era un hombre de convicciones firmes y rencores eternos. Un hombre que veía el mundo en blanco y negro, sin matices ni segundas oportunidades. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, dispuesta a dar un paso atrás si eso facilitaba las cosas. Venir a la boda y acompañarme al altar, como habíamos acordado, respondió Lucía con determinación. Es hora de que alguien plante cara a papá y sus manipulaciones. Después de colgar, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Las palabras siempre habían sido mi refugio, mi forma de procesar emociones demasiado complejas para ser simplemente sentidas. Escribí sobre el dolor de ser rechazada por un padre, sobre el anhelo de aprobación que nunca llegaba, sobre la culpa por sentir que estaba robando a mi hermana la oportunidad de tener una boda perfecta. 3 días antes de la boda, volé a Sevilla. El aire cálido y perfumado de mi ciudad natal me envolvió al salir del aeropuerto. Lucía me esperaba, más delgada de lo que recordaba, con ojeras que delataban noches de insomnio y discusiones. Nos abrazamos durante largo tiempo. Como si intentáramos recuperar los años perdidos en ese único gesto. «Estás aquí», susurró en mi oído. «Realmente estás aquí». «Te lo prometí», respondí, sintiendo como mi corazón se expandía y contraía al mismo tiempo. Estar en Sevilla significaba estar cerca de todos mis recuerdos, los buenos y los malos. Lucía me llevó a su apartamento en el centro, un espacio luminoso lleno de sus pinturas y obras de arte en proceso. Me había preparado la habitación de invitados, con sábanas frescas y un jarrón de flores del campo sobre la mesita de noche. ¿Has hablado con papá?, pregunté mientras deshacía la maleta. Lucía negó con la cabeza. No desde hace una semana.
Mamá dice que sigue furioso, pero que asistirá a la boda. Aunque no entrará conmigo al altar. Me senté en la cama, sintiendo el peso de la situación. ¿Estás realmente segura de esto, Lucía? No quiero ser la causa de una ruptura familiar irreparable. Mi hermana se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Carmen, durante años he visto cómo papá te ha tratado injustamente. Cómo te borró de nuestras vidas porque tuviste el valor de seguir tu propio camino. He guardado silencio demasiado tiempo, intentando complacerle, intentando ser la hija perfecta que nunca cuestionaba sus decisiones. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero ya no puedo seguir así. No quiero empezar mi nueva vida perpetuando esta injusticia. Quiero que mi boda sea un día de amor y verdad, no de apariencias y rencores ocultos. La abracé fuertemente, sintiendo cómo nuestras lágrimas se mezclaban. En ese momento, entendí que esto era más que una rebelión contra nuestro padre. Era Lucía reclamando su propia vida, su propia voz. Esa noche, salimos a cenar a un pequeño restaurante en Triana, el barrio donde crecimos. Mientras comíamos platos tradicionales y bebíamos vino local, recordamos nuestra infancia, las travesuras compartidas, los secretos susurrados bajo las sábanas en noches de tormenta. Por unas horas, olvidamos la tensión que se avecinaba. Éramos solo dos hermanas reconectando, riendo hasta que nos dolía el estómago, como si el tiempo y las heridas no hubieran existido nunca. Pero la realidad nos esperaba. En 2 días, enfrentaríamos a nuestro padre en uno de los momentos más significativos en la vida de Lucía. Y aunque intentaba mostrarme fuerte por ella, por dentro temblaba ante la idea de ver nuevamente aquellos ojos que una vez me miraron con tanto orgullo, y que ahora solo reflejaban decepción y rechazo. El día antes de la boda, mientras ayudaba a Lucía con los últimos detalles, recibí un mensaje de mi madre: tu padre sabe que estás aquí. Prepárate. 4 palabras que hicieron que mi mundo se tambaleara. Me preparé para lo peor, para un enfrentamiento anticipado, para gritos y acusaciones. Pero nada sucedió. El silencio de mi padre resultó más aterrador que cualquier confrontación. Esa noche, mientras Lucía dormía intranquila en su habitación, yo me quedé despierta, mirando las estrellas desde la terraza del apartamento. Mañana sería el día. Mañana enfrentaría mis miedos más profundos. Mañana acompañaría a mi hermana en su camino hacia una nueva vida, desafiando años de tradición y expectativas. Y aunque el miedo me atenazaba el pecho, también sentía una extraña paz. Por primera vez en años, estaba haciendo lo correcto, no lo fácil. Estaba siendo fiel a mí misma y al amor por mi hermana. Fuera lo que fuese lo que el mañana trajera, estaría preparada. /Artifacti escrito el primer capítulo de esta historia ambientada en Sevilla, España. La narrativa sigue a Carmen, quien ha sido ignorada por su padre durante años por elegir su propio camino en la vida en lugar de seguir la tradición familiar. Ahora, su hermana menor Lucía la ha invitado a su boda y le ha pedido que sea ella quien la acompañe al altar en lugar de su padre, creando una situación de gran tensión emocional. El día antes de la tormenta el día amaneció con ese brillo dorado tan característico de Sevilla. Desde la ventana de mi habitación temporal, podía ver cómo la ciudad despertaba lentamente, ajena al torbellino que se agitaba en mi interior. Era el día antes de la boda de Lucía, y la tensión se palpaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Me levanté temprano, acostumbrada al ritmo frenético de Barcelona. El apartamento estaba en silencio, Lucía probablemente seguía durmiendo, agotada por el estrés de los preparativos y las discusiones familiares. Preparé café y salí a la pequeña terraza, dejando que los primeros rayos del sol acariciaran mi rostro mientras observaba la vida cotidiana desplegarse en las calles de abajo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: ¿podemos vernos hoy? Estoy en la cafetería La Esperanza a las 10. Solo nosotras. Mi corazón dio un vuelco. No había visto a mi madre en persona desde hacía casi 2 años, cuando vino a Barcelona en secreto, a espaldas de mi padre. Aquella visita furtiva, llena de miradas nerviosas y conversaciones susurradas, como si temiéramos ser descubiertas en cualquier momento. Mi madre, siempre atrapada entre su lealtad a mi padre y su amor por mí. Le respondí con un simple: allí estaré.
Luego entré de nuevo al apartamento para prepararme. Mientras me duchaba, intentaba imaginar cómo sería ese encuentro. ¿Vendría mi madre como mensajera de mi padre, intentando convencerme de que diera un paso atrás? ¿O simplemente quería ver a su hija mayor antes del gran día? Dejé una nota para Lucía explicándole que saldría unas horas y me dirigí hacia la cafetería. El camino me llevó por calles que conocía de memoria, aunque ahora parecían ligeramente diferentes, como si pertenecieran más a un recuerdo que a la realidad. Pasé junto a mi antiguo colegio, el parque donde Lucía y yo jugábamos de niñas, la iglesia donde asistíamos a misa cada domingo, mi padre insistiendo en que nos sentáramos en primera fila, siempre preocupado por las apariencias. La cafetería. La esperanza no había cambiado en absoluto. El mismo toldo verde, las mismas mesas de hierro forjado, el mismo aroma a café recién hecho y pan dulce. Y allí estaba ella, sentada en un rincón, con la misma elegancia discreta que siempre la había caracterizado. Mi madre, Isabel, con su cabello ahora completamente plateado, recogido en un moño impecable, y esa expresión de serenidad que siempre me había fascinado. ¿Cómo podía mantener esa calma viviendo con un hombre como mi padre? Al verme, sus ojos se iluminaron y se levantó de inmediato, abriendo sus brazos. Nos fundimos en un abrazo largo, silencioso, cargado de todos los «te he echado de menos» que no nos habíamos dicho en estos años. Carmen, susurró, separándose ligeramente para mirarme a la cara, sus manos aún sosteniendo mis brazos. «Estás preciosa, hija». «Tú también, mamá», respondí, notando cómo las arrugas alrededor de sus ojos se habían multiplicado. Líneas de preocupación, de años soportando las tempestades de mi padre. Nos sentamos y pedimos café. Durante unos minutos, la conversación fluyó por terrenos seguros, mi trabajo en la editorial, su jardín del que siempre había estado orgullosa, el tiempo en Sevilla comparado con Barcelona. Pero ambas sabíamos que no estábamos allí para hablar de banalidades. «Tu padre», comenzó finalmente, mirando su taza como si en ella pudiera encontrar las palabras adecuadas. «No ha cambiado de opinión», completé su frase. No era una pregunta. Ella negó con la cabeza. «Está furioso, Carmen. Dice que Lucía le ha traicionado, que tú siempre has sido una mala influencia para ella». «¿Una mala influencia?», repetí, sintiendo cómo la indignación subía por mi garganta. ¿Por animarla a ser ella misma? ¿Por apoyarla cuando él intentaba moldearla a su imagen y semejanza? Lo sé, mi madre alzó una mano en gesto conciliador. No estoy defendiéndole. Solo te cuento cómo están las cosas. Respiré hondo, intentando calmarme. ¿Vendrá a la boda? Sí, pero ha dejado claro que no entrará con Lucía al altar. Dice que si ella prefiere que lo hagas tú, él se limitará a ser un invitado más. Es tan típico de él, murmuré. Convertir el día más feliz de su hija en un campo de batalla para su orgullo herido. Mi madre extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era sorprendentemente firme. «Carmen, quiero que sepas algo. Siempre he estado orgullosa de ti. De tu valentía, de tu determinación. Puede que no siempre haya sabido demostrártelo, atrapada como estaba entre tú y tu padre, pero nunca, ni por un momento, he dejado de admirarte por seguir tu propio camino». Las lágrimas acudieron a mis ojos. Durante años había interpretado el silencio de mi madre como complicidad con mi padre, como una aceptación tácita de mi exilio familiar. Escuchar estas palabras ahora, después de tanto tiempo, abría una herida que creía cicatrizada. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «El miedo, supongo», respondió, su mirada perdida en algún punto detrás de mí. «Miedo a enfrentarme a tu padre, a perder la paz que tanto me había costado construir. Es fácil juzgarnos ahora, pero cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene». Asentí, entendiendo por primera vez la complejidad de su posición. Mi madre no era una mártir ni una cómplice, era simplemente una mujer que había aprendido a sobrevivir en sus circunstancias. «Hay algo más que deberías saber», continuó, bajando aún más la voz. «Tu padre no está bien de salud. Tiene problemas de corazón. Nada grave todavía, pero los médicos le han advertido que debe evitar disgustos y situaciones de estrés». Esta revelación me golpeó con fuerza. Nunca había imaginado a mi padre como alguien vulnerable,
frágil. En mi mente, siempre había sido una figura imponente, inquebrantable en su rigidez. ¿Lucía lo sabe? No. Tu padre no quiere que nadie se entere, especialmente ella. Teme que posponga la boda o, peor aún, que ceda por lástima. Entendí entonces la magnitud de la decisión de Lucía. No solo estaba desafiando a nuestro padre, estaba poniendo en riesgo su salud, aunque sin saberlo. ¿Qué debo hacer, mamá?, pregunté, sintiéndome de repente como una niña pequeña buscando consejo. Mi madre apretó mi mano una vez más antes de soltarla. Lo que tu corazón te diga que es correcto. No puedo decidir por ti, Carmen. Nunca he podido. Nos despedimos poco después, con la promesa de vernos al día siguiente en la boda. Mientras caminaba de regreso al apartamento de Lucía, las palabras de mi madre resonaban en mi mente. La revelación sobre la salud de mi padre añadía una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Al llegar, encontré a Lucía en plena crisis. Estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de papeles, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de pánico absoluto. ¿Qué ocurre?, pregunté, arrodillándome junto a ella. El florista acaba de cancelar, respondió, cubriendo el micrófono del teléfono con la mano. Dice que ha habido un problema con el pedido y que no podrá entregar las flores para mañana. La vi allí, al borde de las lágrimas, y recordé a la niña que solía venir a mi habitación en mitad de la noche cuando tenía pesadillas. La misma que me pedía que le contara historias para ahuyentar a los monstruos bajo su cama. Dame el teléfono, dije con firmeza. Sorprendida, me lo entregó. Durante la siguiente hora, movilicé todos mis contactos en Sevilla, amigos de la infancia, antiguos compañeros de colegio, incluso mi primera jefa en una librería local, hasta dar con un nuevo florista que pudiera hacerse cargo del encargo en tan poco tiempo. Costó más de lo previsto, pero ver la sonrisa de alivio en el rostro de Lucía valió cada céntimo. No sé qué haría sin ti, dijo, abrazándome. Siempre has sido mi salvadora. Para eso están las hermanas mayores, respondí, devolviendo el abrazo. El resto del día transcurrió en un torbellino de últimos preparativos. Recogimos los vestidos de la modista, confirmamos detalles con el catering, ensayamos una vez más cómo sería la entrada en la iglesia. En ningún momento mencioné mi conversación con nuestra madre ni la revelación sobre la salud de nuestro padre. ¿Para qué añadir más peso a los hombros ya sobrecargados de Lucía? Esa noche, Alejandro, el prometido de Lucía, vino a cenar con nosotras. Era la primera vez que lo conocía en persona, aunque habíamos hablado por videollamada varias veces. Me cayó bien inmediatamente. Tenía una forma tranquila de moverse por el mundo, una risa fácil y genuina, y miraba a mi hermana como si fuera la única luz en un universo oscuro. Durante la cena, observé la interacción entre ellos. Cómo se comunicaban con miradas, cómo sus manos se buscaban instintivamente sobre la mesa, cómo se complementaban sus frases sin esfuerzo. Había un flujo natural entre ellos, una armonía que me recordó lo que el verdadero amor debería ser. Entonces, Carmen, dijo Alejandro en un momento dado, Lucía me ha contado que eres editora en Barcelona. Debe ser fascinante trabajar con escritores, dar forma a historias. Lo es, confirmé, agradecida por su interés genuino. Cada manuscrito es un universo por descubrir. A veces encuentras diamantes en bruto, otras veces tienes que pulir mucho para que brille algo valioso. Un poco como las personas, comentó él, mirando a Lucía con ternura. A veces necesitan a alguien que vea su potencial cuando ni ellas mismas pueden verlo. Entendí entonces por qué mi hermana había elegido a este hombre. No solo la amaba tal como era, entendía la importancia de crecer juntos, de pulirse mutuamente sin intentar cambiarse esencialmente. Después de la cena, mientras Lucía y Alejandro se despedían en la puerta con uno de esos besos que parecen no tener fin, me retiré a mi habitación para darles privacidad. Me senté en la cama con mi portátil, revisando algunos correos de trabajo para distraerme. Un correo captó mi atención. Era de un escritor novel cuyo manuscrito había rechazado hacía unos meses. En lugar del resentimiento que solía acompañar a estos mensajes, sus palabras rebosaban gratitud. Había seguido mis sugerencias, reescrito completamente la novela, y ahora otra editorial había decidido publicarla. Quería agradecerme por mi honestidad,
por haberle mostrado el camino aunque fuera doloroso al principio. Ese correo, llegado en ese preciso momento, pareció una señal. A veces, la verdad duele, pero es necesaria para crecer. A veces, el rechazo inicial abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Lucía entró en mi habitación poco después, con las mejillas sonrosadas y una expresión soñadora. Alejandro es maravilloso, dije, cerrando el portátil. Has elegido bien. Lo sé, respondió, sentándose a mi lado. Es la primera persona que me ha aceptado exactamente como soy, con mis virtudes y mis defectos. No intenta cambiarme ni moldearme a su imagen ideal. No pude evitar pensar en nuestro padre, en cómo siempre había intentado convertirnos en versiones de sí mismo, en cómo su amor parecía condicionado a nuestro cumplimiento de sus expectativas. Eso es el amor verdadero, dije. Aceptación. Sin condiciones. Lucía asintió, jugueteando con un hilo suelto de la colcha. Carmen, hay algo que no te he contado sobre la boda. Mi cuerpo se tensó instintivamente. ¿Qué ocurre? Papá llamó ayer. Dijo que ha reconsiderado su postura. Que entrará conmigo al altar, como marca la tradición. Mi primer pensamiento fue para la salud de mi padre. Habría decidido mi madre hablar con él, hacerle entender el riesgo que suponía para su corazón tanto estrés. Eso es, bueno, no, pregunté cautelosamente. Es lo que siempre has querido. Lucía negó con la cabeza. Lo que siempre he querido es que papá me acepte como soy, que entienda que puedo tomar mis propias decisiones. Pero no lo hace. Solo ha cedido porque teme el que dirán, porque no soporta la idea de que la gente hable si no cumple con su papel tradicional. Me miró directamente a los ojos, con una determinación que nunca antes había visto en ella. No he cambiado de opinión, Carmen. Quiero que seas tú quien me acompañe mañana. Le he dicho a papá que agradezco su ofrecimiento, pero que mi decisión es firme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía a mi padre lo suficiente para saber que no aceptaría este nuevo rechazo sin consecuencias. ¿Cómo lo ha tomado? Como era de esperar. Ha dicho que si insisto en avergonzarle públicamente, no solo no me acompañará al altar, sino que ni siquiera asistirá a la ceremonia. Lucía. Comencé, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No, Carmen, me interrumpió. No intentes convencerme de que cambie de opinión. He pasado toda mi vida intentando complacer a papá, modificando mis sueños para que encajaran en su visión del mundo. Pero esto es demasiado importante. Es mi boda, el inicio de mi nueva vida. Y quiero comenzarla siendo fiel a mí misma, a mis valores. La admiré en ese momento más que nunca. Mi hermana pequeña, a quien siempre había intentado proteger, mostraba ahora una fortaleza que yo misma había tardado años en desarrollar. Estoy orgullosa de ti, dije finalmente. Y estaré a tu lado mañana, pase lo que pase. Dormimos poco esa noche. La anticipación, la ansiedad, las dudas, todo se mezclaba en un cóctel que hacía imposible el descanso. Me levanté varias veces para beber agua, y en una de esas ocasiones encontré a Lucía en la terraza, envuelta en una manta, contemplando las estrellas. ¿No puedes dormir?, pregunté, sentándome a su lado. Tengo miedo, confesó, su voz apenas audible. No. Del matrimonio, sino de mañana. De enfrentarme a papá, de la posibilidad de que realmente no venga. Lo sé, respondí, rodeando sus hombros con mi brazo. Pero recuerda que no estarás sola. Me tendrás a mí, a mamá, a Alejandro y a todos tus amigos que te quieren tal como eres. ¿Crees que estoy siendo egoísta?, preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó a la niña que solía ser. ¿Debería ceder por el bien de la paz familiar? Pensé en mi madre, en sus palabras sobre la salud de mi padre, en el riesgo que suponía para él esta situación. Pero también pensé en lo que significaría para Lucía renunciar a su autonomía. En el día más importante de su vida. No, no creo que seas egoísta, respondí finalmente. Creo que eres valiente. Y a veces, la valentía se parece mucho al egoísmo a los ojos de quienes prefieren la complacencia. Permanecimos así un rato más, en silencio, compartiendo el calor y el consuelo de nuestra presencia mutua. Finalmente, el agotamiento nos venció y regresamos a nuestras habitaciones. Antes de dormir,
revisé mi teléfono una última vez. Tenía un mensaje de mi madre: tu padre ha decidido no asistir mañana. Lo siento, hija. Hice todo lo que pude. Suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, la ausencia de mi padre evitaría una confrontación directa. Por otro, significaba que Lucía tendría que casarse sin la presencia de su padre, una herida que probablemente nunca cicatrizaría del todo. Decidí no decírselo esa noche. Ya habría tiempo mañana para enfrentar esa realidad. Ahora, lo que Lucía necesitaba era descansar para el gran día que le esperaba. Me dormí pensando en familias, en tradiciones, en el peso de las expectativas. En cómo a veces, los lazos que deberían unirnos se convierten en cadenas que nos aprisionan. Y en cómo, a veces, romper esas cadenas es el acto de amor más genuino que podemos ofrecer a quienes queremos y a nosotros mismos. El mañana llegaría pronto, con todas sus promesas y sus desafíos. Y yo estaría lista para enfrentarlo, por mí y por mi hermana. El día que todo cambió, el día de la boda, amaneció con un cielo perfectamente azul, como si el propio universo quisiera compensar a Lucía por el dolor familiar que empañaba su felicidad. Me desperté antes del alba, con esa sensación de alerta que acompaña a los momentos importantes de la vida. Por unos segundos, mientras observaba cómo la luz rosada del amanecer se filtraba entre las cortinas, me permití imaginar cómo habría sido todo si las circunstancias fueran diferentes. Si mi padre hubiera aceptado mis decisiones, si nuestra familia no estuviera fracturada, si este día pudiera ser solo de celebración sin el peso de la ausencia. El sonido de pasos en la cocina me sacó de mis pensamientos. Me levanté, me puse una bata y salí de la habitación para encontrar a Lucía preparando café, ya con el cabello recogido en un moño improvisado y los ojos brillantes de anticipación. Buenos días, dije, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Has dormido algo? Apenas, confesó con una sonrisa nerviosa. Demasiadas emociones. Demasiados pensamientos. Me acerqué a ella y la abracé por detrás, apoyando mi barbilla en su hombro. En unas horas serás una mujer casada. ¿Cómo te sientes? Feliz. Asustada. Expectante, respondió, sirviendo café en 2 tazas. Es extraño, ¿sabes? Toda mi vida he soñado con este día, pero ahora que ha llegado, me doy cuenta de que es muy diferente a como lo imaginaba. ¿En qué sentido?, pregunté, tomando una de las tazas y sentándome en un taburete. Lucía se quedó pensativa un momento, mirando por la ventana hacia el amanecer sevillano. Siempre pensé que estaríamos todos. Tú, mamá, papá, una familia unida celebrando juntos. ¿Y ahora? Su voz se quebró ligeramente. Sabía que era el momento de decirle la verdad sobre la decisión final de nuestro padre. Lucía, hay algo que debo contarte, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Anoche recibí un mensaje de mamá. Papá ha decidido no asistir a la boda. Vi cómo la noticia impactaba en ella, cómo sus hombros se tensaban y sus manos apretaban la taza con fuerza. Por un momento, temí que se derrumbara, que toda su determinación se desvaneciera bajo el peso de esta última muestra de rechazo paterno. Pero entonces, algo sorprendente ocurrió. Lucía inspiró profundamente, enderezó la espalda y asintió con una calma que no esperaba. Lo suponía, dijo finalmente. Conozco a papá lo suficiente para saber que su orgullo siempre va primero. Es triste, pero no voy a permitir que su ausencia arruine este día. Me quedé sin palabras ante su fortaleza. Esta era una Lucía que nunca había visto antes, una mujer que había encontrado su voz y su poder a pesar de las circunstancias. Estoy muy orgullosa de ti, fue todo lo que pude decir. Desayunamos en un silencio cómplice, disfrutando de los primeros rayos de sol que comenzaban a calentar la terraza. A las 9 en punto, el timbre sonó anunciando la llegada de la peluquera y la maquilladora. La tranquilidad de la mañana dio paso al ajetreo de los preparativos. Mientras Lucía se sometía al ritual de belleza nupcial, yo me ocupaba de coordinar los últimos detalles por teléfono, confirmar que el coche estaría a tiempo, que los músicos habían llegado a la iglesia, que el fotógrafo sabía exactamente cuándo y dónde presentarse. Era un papel que me resultaba familiar, el de organizadora, la que se asegura de que todo funcione mientras los demás pueden permitirse soñar. A media mañana, mi madre llegó al apartamento.
Entró como una brisa suave, besando a Lucía en la frente, abrazándome brevemente a mí, y luego sacando de su bolso un pequeño estuche aterciopelado. Para ti, hija, dijo, entregándoselo a Lucía. Era de tu abuela. Creo que le habría gustado que lo llevaras hoy. Lucía abrió el estuche. Con manos temblorosas. Dentro había una delicada peineta de plata con pequeñas perlas y zafiros, una joya antigua que había pertenecido a nuestra abuela materna, una mujer que también había sabido lo que era luchar por su independencia en tiempos aún más difíciles. Es perfecta, susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. Mi madre asintió, y luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a ayudar con los preparativos, moviéndose por el apartamento con esa eficiencia tranquila que siempre la había caracterizado. La observé mientras ordenaba flores, planchaba cintas y daba instrucciones precisas a las profesionales que nos rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, la vi no como la esposa sumisa de mi padre, sino como una mujer con una fuerza interior que había sabido mantener a pesar de las circunstancias. A mediodía, recibí una llamada de Alejandro. Su voz sonaba tensa, preocupada. Carmen, tengo que contarte algo, dijo sin preámbulos. Tu padre está aquí, en la finca. Ha llegado hace unos minutos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Pero. Si mamá nos dijo. Lo sé, lo sé. Parece que ha cambiado de opinión. Está hablando con mi padre ahora mismo. Quería que lo supieras antes de que lleguéis. Gracias por avisarme, respondí, intentando procesar esta nueva información. ¿Cómo está? Parece, conciliador. Hubo un silencio al otro lado de la línea que me dio la respuesta antes de que Alejandro hablara. No exactamente. Parece más bien, determinado. Después de colgar, me quedé inmóvil en medio del pasillo, intentando decidir si debía compartir esta noticia con Lucía. Estaba en el dormitorio, ya con el vestido puesto, mientras la maquilladora daba los últimos toques a su rostro. Se veía radiante, feliz a pesar de todo. Tenía derecho a perturbar esa felicidad con la noticia de que nuestro padre había decidido aparecer, probablemente para causar más drama. ¿Ocurre algo? La voz de mi madre me sobresaltó. Estaba a mi lado, observándome con esa intuición que solo las madres poseen. Le conté en voz baja sobre la llamada de Alejandro. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la preocupación ensombrecía su mirada. Tu padre nunca ha sabido perder, murmuró. Y esto, para él, es una derrota pública. ¿Crees que intentará impedir la boda?, pregunté, aunque la idea me parecía absurda, más propia de una telenovela que de la vida real. Mi madre negó con la cabeza. No, no creo que llegue a tanto. Pero seguramente intentará recuperar el control de la situación. De alguna manera. Decidimos no decir nada a Lucía por el momento. Ya tendría tiempo de enfrentar esta realidad cuando llegáramos a la finca. Ahora, lo importante era que disfrutara de estos últimos momentos de preparación, que se sintiera hermosa y amada, rodeada de personas que la apoyaban incondicionalmente. A la 1 de la tarde, todo estaba listo. Lucía, en su vestido de novia, de corte clásico y líneas limpias, se veía como una visión. La peineta de nuestra abuela brillaba en su cabello recogido, y su rostro reflejaba una mezcla perfecta de nerviosismo y felicidad. Mi madre, elegante en su traje azul medianoche, intentaba disimular las lágrimas. Y yo, en un vestido color champán que Lucía había elegido para mí, me sentía extrañamente serena a pesar de saber lo que nos esperaba. ¿Estáis listas?, preguntó el chofer desde la puerta. Las tres nos miramos, compartiendo una de esas miradas que solo las mujeres de una misma familia pueden entender completamente. Una mirada que decía, estamos juntas en esto, pase lo que pase. Listas, respondió Lucía, tomando su ramo de rosas blancas y lavanda. El trayecto hasta la finca en las afueras de Sevilla fue silencioso. Cada una sumida en sus propios pensamientos. Mirando por la ventanilla cómo la ciudad daba paso al campo, cómo los edificios históricos se convertían en olivares y viñedos. Era un día perfecto para una boda, cielo despejado, temperatura agradable, una suave brisa que llevaba el aroma de los naranjos en flor. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, sentía como mi ansiedad aumentaba. ¿Qué pretendía mi padre presentándose así,
después de haber dicho que no asistiría? ¿Qué nuevo dolor planeaba infligir en un día que debería ser de pura alegría? La finca apareció finalmente ante nosotras. Un antiguo cortijo andaluz reconvertido en espacio para eventos, con sus paredes blancas, sus tejas rojizas y sus patios llenos de flores. Ya podíamos ver a los invitados llegando, elegantes figuras moviéndose entre los jardines, saludándose, riendo, ajenos al drama familiar que se desarrollaba paralelamente a la celebración. El coche se detuvo frente a una pequeña casa anexa, que habían destinado para que la novia se preparara antes de la ceremonia. Alejandro estaba esperando, impecable en su traje oscuro, con una expresión que intentaba ser de calma pero que no lograba ocultar su preocupación. Bajamos del coche y, tras intercambiar algunas palabras con Alejandro, mi madre entró con Lucía a la casa para los últimos retoques. Yo me quedé afuera con el novio, sabiendo que necesitábamos hablar en privado. ¿Dónde está?, pregunté sin rodeos. En el jardín principal, hablando con algunos invitados como si nada hubiera pasado, respondió Alejandro, aflojándose ligeramente el nudo de la corbata. Como si no hubiera amenazado con no venir, como si no hubiera puesto a Lucía al borde de las lágrimas durante semanas. Sentí como la ira crecía en mi interior. La típica estrategia de mi padre, crear caos y luego actuar como si él fuera la víctima, como si todos los demás fueran irracionales por molestarse. Voy a hablar con él, decidí. Alejandro me tomó del brazo suavemente. Carmen, ¿estás segura? La ceremonia empieza en menos de una hora. Quizás sería mejor esperar, ver qué pretende. Precisamente por eso necesito hablar con él ahora, respondí. No voy a permitir que arruine este día para Lucía. Si tiene algo que decir, que me lo diga a mí. Con determinación, me dirigí hacia el jardín principal. Y allí estaba él, mi padre, Antonio Mendoza. Alto, distinguido, con ese aire de autoridad que siempre había llevado como una segunda piel. Estaba rodeado de un pequeño grupo de personas, probablemente colegas del bufete, gesticulando mientras contaba alguna anécdota que hacía reír a su audiencia. Verlo después de tanto tiempo fue como recibir un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar del dolor y el rechazo, seguía siendo mi padre. El hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había leído cuentos antes de dormir, que me había mirado con orgullo cuando gané mi primer concurso de escritura en el colegio. Antes de que todo cambiara, antes de que mi independencia se convirtiera en una amenaza para su control. Respiré hondo y me acerqué al grupo. Mi padre me vio antes de que llegara. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, como su sonrisa se congelaba por un instante, como sus ojos se endurecían. Luego, rápidamente, recuperó la compostura. Disculpen, dijo a sus acompañantes, tengo que atender un asunto. Se alejó del grupo y caminó hacia mí, encontrándonos en un punto intermedio del jardín, bajo un olivo centenario. Nos quedamos frente a frente, dos extraños con la misma sangre, separados por años de silencio y resentimiento. Carmen, dijo finalmente, con esa voz profunda que tantas veces había sido sentencia para mí. Papá, respondí, manteniendo mi voz firme. No esperábamos verte aquí. Es la boda de mi hija, contestó, como si eso lo explicara todo. ¿Dónde más debería estar? Ayer le dijiste a mamá que no vendrías. Que no podía soportar la idea de que Lucía me eligiera a mí para acompañarla al altar. Mi padre hizo un gesto desdeñoso con la mano, como espantando un insecto molesto. Me lo pensé mejor. Después de todo, las apariencias son importantes. Las apariencias, repetí, sintiendo cómo la decepción se mezclaba con la ira. Siempre. Ha sido eso para ti, ¿verdad? La imagen que proyectas, lo que los demás piensan. Nunca lo que realmente importa, la felicidad de tus hijas, sus sueños, sus decisiones. No me hables de decisiones, respondió, y por primera vez pude ver una grieta en su fachada de control. Tú decidiste darme la espalda, rechazar todo. Lo que te ofrecí, todo el futuro que había planeado para ti. No te di la espalda, papá. Elegí mi propio camino. Hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia cuando el resultado es el mismo? Cuando decides que todo lo que yo valoro, todo lo que he construido, no merece la pena.
Que yo eligiera literatura en lugar de derecho no significa que no valore lo que has construido, repliqué, sintiendo como viejas heridas se reabrían. Significa que tenía mis propios sueños, mis propias pasiones. Y un verdadero padre. Habría respetado eso, habría estado orgulloso de mi independencia en lugar de castigarme por ella. Vi un destello de dolor en sus ojos, rápidamente reemplazado por la ira. No sabes nada sobre ser padre. Sobre las responsabilidades, los sacrificios. Todo lo que he hecho ha sido por vosotras, para daros un futuro seguro, respetable. Un futuro que tú diseñaste, sin preguntarnos qué queríamos nosotras. La frustración acumulada durante años emergía ahora, imposible de contener. Eso no es amor, papá. Es control. Mi padre se irguió, recurriendo a su postura más intimidante. La misma que utilizaba en los tribunales cuando quería impresionar a un jurado. No he venido aquí para que me des lecciones sobre paternidad. He venido porque, a pesar de todo, Lucía sigue siendo mi hija. Y hoy voy a acompañarla al altar, como debe ser. Así que ahí estaba. El verdadero motivo de su presencia. No la reconciliación, no el amor por su hija, sino la determinación de mantener su papel tradicional, de no perder la cara frente a amigos y colegas. Lucía ha tomado su decisión, dije con firmeza. Me ha pedido a mí que la acompañe, y eso es lo que voy a hacer. Eso ya lo veremos, respondió con una sonrisa fría. Hablaré con ella. Cuando entienda lo que está en juego, cambiará de opinión. ¿La estás amenazando? ¿En el día de su boda? Mi padre tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. No es una amenaza. Es simplemente una clarificación de las consecuencias. En ese momento, vi a mi madre acercándose rápidamente por el sendero. Su expresión era de alarma. Antonio, Carmen, dijo al llegar junto a nosotros, la ceremonia está a punto de comenzar. No es momento para discusiones. Mi padre se volvió hacia ella. Isabel, dile a tu hija que está siendo irrazonable. Que esto no es un juego de poder. Que hay tradiciones que deben respetarse. Mi madre, para mi sorpresa, no se encogió ante su tono autoritario. En cambio, lo miró directamente a los ojos con una determinación que nunca antes le había visto mostrar frente a él. Lo único que debe respetarse hoy es la voluntad de Lucía, dijo con voz tranquila pero firme. Es su día, Antonio. No el tuyo, no el de Carmen, no el mío. Y si ella ha decidido que quiere que su hermana la acompañe al altar, entonces eso es lo que va a suceder. Mi padre pareció momentáneamente desconcertado por esta resistencia inesperada. ¿Tú también, Isabel? Después de 30 años de matrimonio, ¿así es como me respaldas? Te respaldo cuando tienes razón, respondió mi madre. Pero hoy no la tienes. Y en el fondo, lo sabes. Un silencio tenso se instaló entre nosotros tres. A lo lejos, podíamos escuchar a los músicos comenzando a afinar sus instrumentos, a los invitados tomando sus lugares en las sillas dispuestas en el jardín para la ceremonia. Finalmente, mi padre habló, su voz más baja, casi derrotada. Sí. Hago esto, si permito esta irregularidad, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensarán de mí? ¿Que no puedo controlar a mi propia familia? Y ahí estaba la verdad desnuda, el núcleo de todas sus acciones. El miedo al juicio ajeno, a la pérdida de control, a ser visto como débil o fracasado. Pensarán, dije suavemente, que eres un padre que respeta los deseos de su hija en el día más importante de su vida. Que eres lo suficientemente fuerte como para poner su felicidad por encima de tu orgullo. Mi padre me miró largo rato. Y por un momento, creí ver un atisbo del hombre que había sido antes de que las expectativas y el control se convirtieran en su razón de ser. El hombre que me había llevado en sus hombros cuando era pequeña, que me había enseñado a nadar superando mi miedo al agua, que había aplaudido más fuerte que nadie cuando recibí mi primer premio literario. Tengo que hablar con Lucía. Dijo finalmente. A solas. Mi madre y yo intercambiamos miradas preocupadas. Antonio, comenzó mi madre, no hay tiempo. Los invitados están esperando, y Lucía ya está nerviosa. 5 minutos, insistió él. Es todo lo que pido. Asentí. Lentamente. Está bien. Pero estaré justo fuera,
¿Y si intenta presionarla o hacerla sentir culpable? No lo haré, interrumpió, y por primera vez, su voz sonó sincera, casi vulnerable. Solo quiero hablar con mi hija. Mi madre y yo lo acompañamos hasta la casa, donde Lucía esperaba. Ella estaba de pie junto a la ventana, hermosa en su vestido blanco, con la luz del sol creando un halo dorado a su alrededor. Al vernos entrar, su expresión cambió de sorpresa a confusión, y finalmente a una cauta esperanza. Papá, dijo, su voz apenas un susurro. Lucía, respondió él, y pude notar cómo se esforzaba por mantener la compostura. Estás, preciosa. Se miraron en silencio, padre e hija, separados por más que los pocos metros que había entre ellos. Separados por años de expectativas no cumplidas, de palabras no dichas, de heridas no curadas. Tu padre quiere hablar contigo a solas, expliqué. ¿Estás de acuerdo? Lucía asintió lentamente. Mi madre y yo salimos, cerrando la puerta tras nosotras. Nos quedamos en el pequeño porche, sin hablar, cada una perdida en sus propios pensamientos. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Finalmente, la puerta se abrió. Mi padre salió primero, su rostro una máscara indescifrable. Luego Lucía, con ojos brillantes pero serenos, sin rastro de lágrimas o angustia. La ceremonia va a comenzar, anunció mi padre. Deberíamos tomar nuestros lugares. Lo miré, intentando descifrar qué había ocurrido en esa habitación, qué palabras se habían intercambiado, qué acuerdos o desacuerdos habían surgido. Lucía se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Carmen, dijo con voz clara. Quiero que seas tú quien me acompañe al altar. Es mi decisión, y es definitiva. Miré a mi padre, esperando una explosión de ira, una amenaza, una muestra de ese carácter dominante que también conocía. Pero para mi sorpresa, solo vi una aceptación resignada en su rostro. Una aceptación que, si bien no era entusiasta, al menos parecía genuina. Si eso es lo que quieres, dijo, dirigiéndose a Lucía, lo respetaré. Un silencio atónito. Siguió a sus palabras. Mi madre, Lucía y yo nos miramos, incapaces de creer lo que acabábamos de escuchar. Antonio Mendoza, el hombre más inflexible que conocíamos, cediendo en algo tan fundamental para su ego. Gracias, papá, dijo Lucía finalmente, acercándose para darle un breve abrazo que él recibió con rigidez, pero sin rechazarlo. Los invitados están esperando, respondió él, ajustándose la corbata en un gesto que delataba su incomodidad. Deberíamos proceder. Se alejó hacia el jardín, donde la ceremonia tendría lugar. Mi madre lo siguió después de dedicarnos una mirada que era mezcla de asombro y alivio. Cuando nos quedamos solas, miré a Lucía con curiosidad. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo conseguiste que cambiara de opinión? Una sonrisa enigmática apareció en su rostro. Le dije la verdad. Que te elegía a ti no porque lo odiara a él, sino porque te amaba a ti. Que este no era un acto de rebeldía, sino de gratitud hacia la persona que siempre ha estado a mi lado, apoyándome incondicionalmente. Hizo una pausa, recordando. Y luego le dije algo más. Algo que creo que finalmente llegó a su corazón. ¿Qué?, pregunté, intrigada. Que algún día, cuando tenga mis propios hijos, quiero que vean en él al abuelo amoroso que sé que puede ser. No al hombre rígido y controlador que aleja a las personas que más debería querer. Que hoy tiene la oportunidad de comenzar a construir ese futuro, de ser el padre que ambas necesitamos. El padre que, en el fondo, creo que siempre ha querido ser. Las lágrimas acudieron a mis ojos. Mi hermana pequeña, siempre más sabia de lo que yo le daba crédito, había encontrado las palabras exactas para tocar una fibra sensible en nuestro padre que yo creía inexistente. ¿Y funcionó?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Lucía sonrió. Parece que sí. Al menos por hoy. La música comenzó a sonar, indicando que era hora de dirigirnos hacia el altar. Lucía tomó su ramo y respiró profundamente. ¿Lista?, pregunté, ofreciéndole mi brazo. Lista, respondió, enlazando su brazo con el mío. Y así, juntas, comenzamos a caminar hacia el jardín donde Alejandro esperaba, donde los invitados se ponían de pie para recibir a la novia, donde mi padre, sentado en primera fila junto a mi madre, nos observaba con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que ya no era de ira ni de rechazo.
Cada paso que dábamos sentía como una pequeña victoria, no solo para Lucía o para mí, sino para todas las mujeres de nuestra familia que habían tenido que luchar por su independencia, por el derecho a tomar sus propias decisiones, por ser valoradas por quienes realmente eran y no por lo que otros esperaban de ellas. Y mientras avanzábamos bajo el sol sevillano, con la música envolviéndonos y las sonrisas de los invitados recibiéndonos, supe que, independientemente de lo que el futuro trajera, este momento quedaría grabado en nuestra memoria como el día en que las cosas comenzaron a cambiar. El día en que, por fin, la verdad y el amor prevalecieron sobre el orgullo y el control. Después de la tormenta, la ceremonia fue hermosa en su sencillez. Alejandro esperaba al final del pasillo improvisado entre las sillas, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro al ver a Lucía acercarse. Los invitados, unos 100 entre familiares y amigos, se habían puesto de pie, algunos secándose lágrimas discretas, otros sonriendo con genuina felicidad. Yo caminaba junto a mi hermana, sintiendo cada paso como un pequeño triunfo. Sentía la mirada de mi padre clavada en nosotras desde la primera fila, pero no me permití desviar la atención de Lucía. Este era su momento, su día perfecto. Y nada iba a empañarlo. Ni siquiera el peso de 5 años de ausencia y dolor familiar. Cuando llegamos al altar, besé a Lucía en la mejilla y, en un susurro que solo ella pudo oír, le dije: brillas como nunca. Sé feliz, hermanita. Luego me aparté para tomar mi lugar junto a mi madre en la primera fila. Lo que siguió fue una ceremonia emotiva, llena de promesas sinceras y miradas cómplices entre los novios. El oficiante habló del compromiso, del respeto mutuo, de construir una vida juntos basada en la igualdad y la comprensión. Cada palabra parecía resonar con un significado especial para nuestra familia, como si estuviera subrayando las lecciones que tan dolorosamente habíamos aprendido. Observé a mi padre durante la ceremonia. Estaba impecablemente vestido, como siempre, con su traje oscuro perfectamente cortado y su postura erguida. Pero había algo diferente en él. Quizás era la forma en que sus manos descansaban sobre sus rodillas, ligeramente tensas. O como, de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia mí, para luego volver rápidamente al frente. Pequeños gestos que traicionaban una incomodidad interior, una grieta en esa fachada de control absoluto que siempre había mantenido. Cuando Lucía y Alejandro intercambiaron anillos y fueron declarados marido y mujer, la emoción recorrió a todos los presentes. Aplausos, sonrisas, algunas lágrimas, la alegría era contagiosa. Incluso mi padre, siempre tan contenido, parecía afectado. Vi cómo se llevaba discretamente un pañuelo a los ojos cuando creía que nadie lo observaba. Después de la ceremonia, mientras los recién casados posaban para las fotografías oficiales, los invitados se dispersaron por los jardines de la finca, disfrutando de aperitivos y champán antes de que comenzara el banquete. Me mantuve ocupada, asegurándome de que todo transcurriera según lo planeado, evitando cuidadosamente cualquier encuentro a solas con mi padre. No fue hasta el momento de las fotografías familiares cuando nos vimos obligados a interactuar. De nuevo. El fotógrafo, ajeno a la tensión subyacente, nos colocó en formación, los novios en el centro, mi padre y mi madre a un lado, yo al otro. Un poco más juntos, por favor, pidió el fotógrafo, haciendo gestos para que nos acercáramos. Señor Mendoza, ¿podría colocarse junto a su hija Carmen? Quiero equilibrar la imagen. Mi padre y yo intercambiamos una mirada breve pero cargada de significado. Luego, para mi sorpresa, él se movió sin protestar, colocándose a mi lado. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la rigidez en su postura, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por mantener la distancia aunque estuviéramos físicamente cerca. Sonrían, por favor, indicó el fotógrafo. Y sonreímos. Una sonrisa forzada, artificial, el tipo de sonrisa que se guarda para las ocasiones sociales cuando lo que realmente quieres es estar en cualquier otro lugar. Pero sonreímos, porque eso es lo que se hace en las bodas. Se finge normalidad, se actúa como si las familias fueran perfectas, como si el amor fuera sencillo y los rencores no existieran. Después de las fotografías, comenzó el banquete. Me habían asignado un lugar en la mesa principal, junto a Lucía y Alejandro, mientras que mis padres estaban en una mesa cercana con los padres del novio y algunos parientes cercanos. Esta distribución me proporcionó un respiro, la oportunidad de relajarme un poco y disfrutar de la celebración sin la tensión constante de la presencia de mi padre. La comida fue exquisita, típicamente andaluza con toques modernos.
Vino fino de Jerez para el aperitivo, gazpacho tradicional servido en pequeñas tazas de cristal, lubina a la sal con verduras de temporada, y sorbete de mandarina para refrescar el paladar antes del plato principal, solomillo ibérico con reducción de Pedro Ximénez. Todo ello regado con vinos cuidadosamente seleccionados y culminado con una tarta de 3 pisos decorada con flores frescas. Durante la comida, observé a los invitados, reconociendo caras que no había visto en años. Antiguos vecinos, amigos del colegio, profesores que habían sido importantes en nuestras vidas. Era extraño verlos ahora, como si pertenecieran a otra vida, a otra Carmen que había quedado atrás en Sevilla mientras yo construía mi nueva identidad en Barcelona. Después del postre llegó el momento de los discursos. Primero Alejandro, nervioso pero sincero, agradeciendo a todos su presencia y, especialmente, a Lucía por hacerle el hombre más feliz del mundo. Luego su padre, con anécdotas divertidas sobre la infancia del novio que hicieron reír a todos los presentes. Y entonces, para sorpresa general, mi padre se puso en pie. No estaba previsto que hablara. De hecho, Lucía me había dicho específicamente que no quería discursos largos ni emotivos, temiendo presosamente este tipo de situación imprevista. El salón quedó en silencio mientras mi padre tomaba la copa de champán y se aclaraba la garganta. Lucía me miró con alarma, y yo le devolví una mirada que intentaba transmitir calma, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué pretendía mi padre? ¿Recuperar el control de la situación? ¿Convertir este momento en otro campo de batalla para su orgullo herido? Buenas tardes a todos, comenzó con esa voz grave y autoritaria que había utilizado durante décadas en los tribunales. No tenía intención de hablar hoy, pero hay algunas cosas que necesito decir. Hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada hasta detenerse en Lucía y luego, brevemente, en mí. Mi hija Lucía siempre ha sido especial. Desde pequeña mostró una determinación y una claridad de propósito que, debo confesar, a veces me resultaban difíciles de entender. Otra pausa. Los invitados escuchaban con atención, percibiendo quizás que estaban siendo testigos de algo importante, algo más profundo que el típico discurso de un padre en la boda de su hija. Durante años, creí que mi deber como padre era marcar el camino, establecer las reglas, definir lo que era correcto y lo que no. Creí que eso era amar, proteger, guiar, decidir. Su voz tembló ligeramente, algo que nunca antes había escuchado en él. Vi cómo mi madre lo miraba con una mezcla de sorpresa y esperanza. Hoy, viendo a Lucía tan radiante, tan segura de su elección, continuó, me doy cuenta de que quizás me equivoqué. Que a veces, amar significa simplemente estar ahí, aceptar. Apoyar las decisiones que nuestros hijos toman, aunque no sean las que habríamos elegido para ellos. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en años, no había reproche en ellos. Solo una tristeza antigua, un reconocimiento tardío de oportunidades perdidas. Lucía, Alejandro, dijo, volviéndose hacia los novios, os deseo toda la felicidad del mundo. Que construyáis juntos un hogar donde el respeto y la comprensión sean tan importantes como el amor. Donde cada uno pueda ser quien realmente es, sin miedo al juicio o al rechazo. Levantó su copa en un brindis. Por Lucía y Alejandro, y por el camino que han elegido recorrer juntos. Los invitados se unieron al brindis, muchos visiblemente emocionados por unas palabras que, sin conocer toda la historia, percibían como especialmente significativas. Lucía tenía lágrimas en los ojos, y Alejandro la abrazaba con fuerza por los hombros. Yo me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Era posible que mi padre estuviera realmente reconociendo sus errores? ¿O era solo otra forma de mantener las apariencias, de quedar bien ante los invitados? La celebración continuó con el baile. Lucía y Alejandro abrieron la pista con un vals, moviéndose con una gracia natural que arrancó aplausos de los presentes. Luego fue el turno de Alejandro con su madre, y finalmente, Lucía bailó con mi padre. Los observé desde la distancia, viendo cómo se movían con cierta rigidez inicial que fue cediendo poco a poco. Lucía decía algo, mi padre escuchaba, asentía, respondía brevemente. No podía escuchar su conversación, pero por sus expresiones. Parecía un intercambio pacífico, quizás incluso conciliador. Cuando la pieza terminó, mi padre acompañó a Lucía de vuelta a la mesa y luego, para mi sorpresa, se dirigió directamente hacia mí.
Se detuvo a mi lado, sus ojos evitando los míos por un momento antes de encontrar el valor para mirarme directamente. Carmen, dijo, y su voz sonaba diferente, casi vulnerable. ¿Me concederías este baile? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Sentí como una oleada de emociones contradictorias me inundaba, incredulidad, cautela. Un destello de esperanza que intenté reprimir inmediatamente. 5 años de silencio y rechazo no se borraban con un discurso emotivo y una invitación a bailar. ¿Por qué?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Mi padre pareció encogerse ligeramente ante mi tono. Porque es la boda de tu hermana. Porque hace demasiado tiempo que no hablamos. Porque quizás sea hora de intentar arreglar las cosas. Lo miré fijamente, buscando signos de manipulación, de esa estrategia calculada que también conocía. Pero solo vi a un hombre mayor, cansado, que por primera vez parecía estar dejando caer las murallas tras las que se había refugiado durante décadas. Un baile, accedí finalmente. Nada más. Nos dirigimos a la pista de baile. La orquesta tocaba una balada suave, y varias parejas se movían lentamente al ritmo de la música. Mi padre puso una mano en mi cintura, tomó mi mano con la otra, y comenzamos a bailar con movimientos mecánicos, como si estuviéramos siguiendo instrucciones en lugar de dejarnos llevar por la música. Durante los primeros compases, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de años de palabras no dichas, de reproches guardados, de disculpas nunca pronunciadas. Tu hermana se ve feliz, dijo finalmente mi padre, como si estuviera buscando un terreno seguro para iniciar la conversación. Lo es, respondí escuetamente. Alejandro es un buen hombre. La respeta, la valora por quien es. Mi padre asintió, captando la indirecta. Carmen, sé que nada de lo que diga ahora puede cambiar el pasado. Los años perdidos, las ausencias, el dolor que te causé, nada de eso puede deshacerse con unas simples palabras. No, no puede, confirmé, sintiendo como el resentimiento acumulado durante tanto tiempo pugnaba por salir. ¿Sabes cuántas veces lloré por tu rechazo? ¿Cuántas navidades, cumpleaños, momentos importantes de mi vida pasé preguntándome? ¿Por qué mi propio padre me había borrado de su vida solo por elegir mi propio camino? Mi voz se quebró ligeramente, y me odié por mostrar esa vulnerabilidad. Mi padre desvió la mirada, y por un momento pensé que iba a responder con su habitual frialdad defensiva. Pero en lugar de eso, vi algo que nunca antes había visto en él, vergüenza. Lo sé, dijo en voz baja. Y no tengo excusa. Solo puedo decirte que actué desde el miedo, no desde el desamor. ¿Miedo?, repetí, incrédula. ¿Miedo a qué? A perder el control. A no ser necesario. A que descubrieras que podías vivir perfectamente sin mi guía, sin mi aprobación. Y cuando lo hiciste, cuando elegiste un camino tan diferente al que yo había planeado para ti, mi orgullo herido se disfrazó de indignación moral. Seguíamos bailando, nuestros movimientos ahora más fluidos, como si la sinceridad de sus palabras hubiera roto algo de la tensión entre nosotros. ¿Y qué? ¿Ha cambiado?, pregunté. ¿Por qué ahora, después de 5 años? Mi padre guardó silencio unos instantes, como si estuviera organizando sus pensamientos, o quizás reuniendo el valor para ser completamente honesto. El tiempo, supongo. Ver a tu hermana hoy, tan segura de sí misma, tan determinada a vivir en sus propios términos, me hizo darme cuenta de que he estado equivocado. Que mis hijas no son extensiones de mí mismo, sino personas independientes con sus propios sueños y deseos. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. Y luego está mi salud. No sé si tu madre te lo contó, pero he tenido problemas de corazón. Nada grave aún, pero suficiente para hacerme pensar en lo que realmente importa. En el legado que quiero dejar. Me lo contó, admití. Pero no pensé que eso cambiaría tu forma de ver las cosas. No fue inmediato, reconoció. Al principio, incluso la enfermedad la convertí en otra forma de control, de manipulación. Pero con el tiempo, ha ido calando una idea, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores, en batallas de orgullo que nadie gana realmente. La canción estaba llegando a su fin, y con ella, nuestro momento de conexión. Sentía una extraña mezcla de emociones,
escepticismo ante esta repentina muestra de vulnerabilidad, resentimiento por los años perdidos, pero también un tenue rayo de esperanza. La posibilidad, por remota que fuera, de una reconciliación, de sanar heridas que creía imposibles de cerrar. No espero que me perdones de inmediato, continuó mi padre mientras los últimos acordes de la música sonaban. Ni siquiera sé si merezco ese perdón. Solo te pido una oportunidad. La posibilidad de conocer a la mujer en la que te has convertido. De ser parte de tu vida de nuevo, en tus términos, no en los míos. La música se detuvo. Nos quedamos inmóviles en medio de la pista de baile, mirándonos como si fuera la primera vez que realmente nos veíamos el uno al otro. No puedo prometer nada, dije finalmente. Hay demasiado dolor, demasiada desconfianza. Pero, podemos intentarlo. Pequeños pasos. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, apareció en el rostro de mi padre. No era la sonrisa triunfal que había temido, sino algo más humilde, más genuino. Pequeños pasos, repitió, asintiendo. Es más de lo que merezco. Nos separamos. Y volvimos cada uno a nuestro lugar en la fiesta. Durante el resto de la celebración, observé a mi padre interactuar con los invitados, bailar con mi madre, conversar con Alejandro. Parecía diferente, más relajado, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Cuando la fiesta estaba llegando a su fin, Lucía y Alejandro se prepararon para marcharse hacia su luna de miel. Lucía se cambió su vestido de novia por un elegante conjunto blanco, y los invitados formaron un pasillo para despedirlos con pétalos de rosa y buenos deseos. Antes de subir al coche, Lucía me abrazó fuertemente. Gracias, susurró en mi oído. Por estar siempre ahí, por ser mi roca, por acompañarme hoy. Siempre, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomar. Ve y sé feliz. Te lo mereces más que nadie. Lucía se separó ligeramente, mirándome con intensidad. Te vi bailando con papá. ¿Estáis bien? No lo sé, respondí honestamente. Es complicado. Pero creo que hoy ha sido un comienzo. Mi hermana sonrió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Los comienzos son importantes. A veces, son todo lo que necesitamos. Con un último abrazo, Lucía y Alejandro se despidieron de todos y partieron entre aplausos y vítores. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos hacia sus hoteles, otros continuando la celebración en pequeños grupos. Me quedé un momento a solas en la terraza de la finca, contemplando el cielo estrellado de Sevilla. Sentía una extraña paz, como si algo dentro de mí se hubiera recolocado en su sitio correcto. No era una resolución completa, ni mucho menos un final feliz de cuento de hadas. Era algo más realista, más maduro, la aceptación de que las relaciones familiares son complejas, imperfectas, siempre en evolución. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de mi jefa en Barcelona. ¿Cómo ha ido todo? ¿Necesitas unos días más? Sonreí, pensando en cómo responder. ¿Cómo resumir todo lo que había ocurrido en estos días? ¿Cómo explicar que había venido a una boda y me había encontrado no solo con mi hermana comenzando una nueva vida, sino con la posibilidad de reconstruir la relación con mi padre que creía irremediablemente perdida? Todo bien, respondí finalmente. Creo que me quedaré unos días más en Sevilla. Hay asuntos familiares que necesitan atención. Guardé el teléfono y respiré profundamente, dejando que el aroma a jazmín y azahar llenara mis pulmones. Sevilla, la ciudad que había dejado atrás, ahora me parecía diferente. No un lugar de recuerdos dolorosos, sino un espacio donde, quizás, podrían germinar nuevos comienzos. La reconciliación con mi padre, si es que era posible, no sería fácil ni rápida. Habría conversaciones difíciles, momentos de tensión, quizás incluso retrocesos. Pero hoy, por primera vez en 5 años, sentía que era posible. Que bajo el peso de tanto dolor y resentimiento, aún latía la posibilidad del perdón y la comprensión. Mi madre se acercó, uniéndose a mí en la contemplación del cielo nocturno. No dijo nada, simplemente tomó mi mano entre las suyas, ofreciendo su presencia, su apoyo silencioso. Ha sido un día intenso, comenté. Lo ha sido, asintió ella. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. ¿Estaba bien? No del todo.
Había demasiadas emociones contradictorias bullendo en mi interior, demasiadas preguntas sin respuesta. Pero también había algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Estoy en camino, respondí. Creo que todos lo estamos. Mi madre sonrió, entendiendo. Los caminos pueden ser largos y sinuosos. Lo importante es seguir avanzando, paso a paso. Pequeños pasos, había dicho mi padre. Pequeños comienzos, había dicho mi hermana. Quizás esa era la clave: no esperar grandes transformaciones milagrosas, sino valorar los pequeños momentos de conexión, las pequeñas muestras de cambio y crecimiento. ¿Sabes qué?, dije, apretando suavemente la mano de mi madre. Creo que voy a quedarme unos días más en Sevilla. Quizás podríamos, no sé, cenar juntos. Los tres. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Creo que a tu padre le gustaría eso, dijo con cautela, como temiendo decir demasiado y romper este frágil equilibrio que habíamos alcanzado. A mí también, admití. Me gustaría intentarlo. Y así, bajo el cielo estrellado de Sevilla, rodeada por los aromas y sonidos de la ciudad que me vio crecer, tomé la decisión de darle una oportunidad al perdón. No por mi padre, no inicialmente, sino por mí misma. Porque el resentimiento, por justificado que fuera, era una carga demasiado pesada para seguir llevándola. Mañana sería otro día. Un día para comenzar de nuevo, para redescubrir a mi familia y, quizás, a mí misma en el proceso. Un día para recordar que, a veces, los finales son solo el comienzo de algo nuevo, algo inesperado, algo que vale la pena explorar. Porque al final, ¿no es eso la vida? Una serie de finales y comienzos, de ciclos que se cierran para que otros puedan abrirse. De tormentas que dan paso a cielos despejados, revelando horizontes que ni siquiera sabíamos que existían nuevos. Comienzos. Nunca imaginé que el sonido de un monitor cardíaco marcaría el ritmo de nuestra reconciliación familiar, ni que sería en una habitación de hospital donde finalmente entendería que el perdón no es un regalo que damos a otros, sino a nosotros mismos. Han pasado 6 meses desde la boda de Lucía. 6 meses de cambios, de conversaciones difíciles, de pequeños avances y ocasionales retrocesos. 6 meses de reconstruir, lenta y cuidadosamente, lo que 5 años de silencio y resentimiento habían destruido. Estoy de nuevo en Sevilla, esta vez no de visita sino para quedarme. He alquilado un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, con balcones que dan a calles estrechas y empedradas donde el aroma a azahar y los ecos del flamenco crean una atmósfera que había olvidado cuánto echaba de menos. Mi traslado no fue una decisión impulsiva. Después de la boda, me quedé una semana en Sevilla, teniendo cenas incómodas pero necesarias con mis padres, paseando por los lugares de mi infancia, redescubriendo una ciudad que había intentado borrar de mi memoria junto con el dolor que asociaba a ella. Al volver a Barcelona, algo había cambiado en mí. Mi apartamento, mi trabajo en la editorial, mi rutina diaria, todo parecía de pronto ajeno, como si perteneciera a otra persona, a una versión de mí que había construido como refugio, como fortaleza contra el rechazo familiar. Pasé semanas contemplando la posibilidad de volver, sopesando pros y contras, temiendo que fuera un error, que estuviera idealizando la reconciliación con mi padre, que la realidad resultara ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Finalmente, tomé la decisión. Hablé con Marta, mi jefa en la editorial, quien para mi sorpresa me ofreció seguir trabajando a distancia, visitando Barcelona una vez al mes para reuniones presenciales. Eres demasiado valiosa para dejarte ir, me dijo. Y además, siempre hemos querido expandirnos hacia el sur. Podría ser nuestra avanzadilla en Andalucía. Así que aquí estoy, desempacando cajas en mi nuevo hogar, colocando libros en estanterías, colgando cuadros en paredes que poco a poco comienzan a sentirse mías. Es extraño cómo la vida da vueltas, como a veces el camino hacia adelante pasa por regresar a los lugares de los que huimos. Mi teléfono suena. Es Lucía, llamando desde Madrid, donde ella y Alejandro se han establecido después de su luna de miel. ¿Cómo va la mudanza?, pregunta sin preámbulos, su voz alegre y ligeramente ronca, como si acabara de despertar. Caótica. Respondo, riendo mientras miro a mi alrededor el desorden de cajas y muebles a medio montar. Pero avanzando. ¿Cómo estáis vosotros? Increíblemente bien, dice, y puedo escuchar la sonrisa en su voz. De hecho,
tengo noticias. Grandes noticias. Sí. Mi corazón se acelera, anticipando lo que está a punto de decir. Estoy embarazada, anuncia, con una mezcla de emoción e incredulidad en su voz. Vamos a ser padres, Carmen. Vas a ser tía. La alegría me inunda como una ola cálida. Lucía. Eso es. Dios, es maravilloso. ¿De cuánto estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya lo sabe alguien más? 12 semanas, responde, riendo ante mi avalancha de preguntas. Me siento bien, solo un poco de náuseas matutinas. Y sí, sé. Lo conté a mamá y papá ayer. Papá, bueno, deberías haberlo visto. Creo que nunca le había visto llorar así. Sonrío, imaginando la escena. Mi padre, siempre tan contenido, tan orgulloso de su autocontrol, dejándose llevar por la emoción. Al saber que iba a ser abuelo. Era una imagen que habría sido imposible de concebir hace apenas 6 meses. Va a ser el abuelo más sobreprotector de la historia, comento. Sin duda, coincide Lucía. Ya está hablando de reformar la habitación de invitados para convertirla en cuarto del bebé cuando vayamos de visita. Y mencionó algo sobre abrir una cuenta de ahorros para la universidad. Universidad. El bebé ni siquiera ha nacido. Ambas reímos, y hay algo profundamente sanador en ese sonido compartido, en esa complicidad que siempre hemos tenido pero que ahora parece más preciosa, más consciente de sí misma después de todo lo que hemos pasado. ¿Cuándo venís a Sevilla? Pregunto. Tengo que abrazarte, ver ese brillo de embarazada que dicen que aparece. En 2 semanas, responde. Alejandro tiene una exposición en Madrid hasta entonces, pero después pensábamos bajar a pasar un fin de semana largo. Podríamos inaugurar tu nuevo apartamento. Perfecto. Para entonces ya habré conseguido que esto parezca un hogar y no un almacén de mudanzas. Después de colgar, me quedo un momento contemplando la ciudad desde mi balcón. El sol de la tarde dora las fachadas de los edificios, y el aire huele a jazmín y a vida. Me siento extrañamente en paz, como si todas las piezas de mi vida estuvieran finalmente encajando en un patrón que tiene sentido. Decido dar un paseo, dejando por unas horas el caos de la mudanza. Las calles de Santa Cruz son un laberinto encantador, estrechas y sinuosas. Con sorpresas en cada esquina, un patio interior lleno de macetas floridas, una pequeña plaza con naranjos, un rincón donde un guitarrista improvisa melodías flamencas. Mis pasos me llevan, casi sin darme cuenta, hacia la casa de mis padres. No he avisado de mi visita, y por un momento dudo si seguir o dar media vuelta. Nuestra relación ha mejorado, es cierto, pero aún es frágil, aún estamos aprendiendo a comunicarnos sin caer en viejos patrones de resentimiento y control. Finalmente, decido continuar. Estos meses me han enseñado que, a veces, los gestos espontáneos, las visitas inesperadas, pueden romper barreras que las conversaciones cuidadosamente planificadas no logran atravesar. La casa de mis padres sigue exactamente igual que en mis recuerdos, una elegante vivienda de 3 plantas en el barrio de Los Remedios, con una fachada blanca y balcones de hierro forjado. El jazmín que mi madre plantó hace décadas trepa por una de las paredes, llenando el aire con su perfume dulce y embriagador. Toco el timbre y espero, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Es mi madre quien abre la puerta, y su rostro se ilumina al verme. Carmen. Qué sorpresa tan agradable. Me abraza con fuerza, y yo le devuelvo el abrazo, permitiéndome disfrutar de la calidez y el aroma familiar de su perfume, una mezcla de lavanda y algo indefinible que siempre he asociado con la seguridad, con el hogar. Pasaba por aquí y decidí saludar, explico mientras entramos. ¿Interrumpo algo? En absoluto, responde mi madre, guiándome hacia el interior. Tu padre está en el despacho, trabajando en un caso. Ya sabes cómo es, incluso ahora que oficialmente está semi-retirado, no puede evitar involucrarse en los asuntos del bufete. Sonrío, reconociendo esa constante en la personalidad de mi padre. Algunas cosas nunca cambian, y quizás no deberían. Parte de nuestra reconciliación ha sido aprender a aceptarnos mutuamente tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, sin intentar cambiarnos ni moldearnos según expectativas ajenas. El interior de la casa tampoco ha cambiado mucho, los mismos muebles de madera oscura, los mismos cuadros en las paredes, las mismas fotografías familiares en las estanterías.
Aunque ahora, noto con sorpresa, hay algunas fotos nuevas, Lucía. Y Alejandro en su boda, yo bailando con mi padre en la recepción, un momento que no recordaba que hubiera sido capturado. ¿Te apetece un té?, ofrece mi madre, dirigiéndose hacia la cocina. Acabo de preparar una tarta de manzana. Suena perfecto, respondo, siguiéndola. Mientras mi madre prepara el té, charlamos sobre temas cotidianos, mi mudanza, su jardín, el libro que está leyendo para su club de lectura. Es una conversación sencilla, sin profundidades emocionales, pero hay algo reconfortante en esta normalidad recién descubierta, en poder hablar con mi madre sin el peso constante del o no. Dicho, de los tabúes familiares. De repente, un ruido sordo nos sobresalta, seguido de un golpe y el sonido de algo rompiéndose. Viene del despacho de mi padre. Mi madre y yo intercambiamos una mirada de alarma antes de correr hacia allí. Al abrir la puerta, la escena que encontramos nos deja paralizadas. Mi padre está en el suelo, inconsciente, junto a una lámpara caída y fragmentos de cristal esparcidos. Antonio, grita mi madre, arrodillándose junto a él. Carmen, llama a una ambulancia. Rápido. Con manos temblorosas, marco el número de emergencias mientras mi madre intenta despertar a mi padre, llamándolo por su nombre, comprobando su respiración. Los minutos que siguen son un borrón de pánico y actividad, la llegada de la ambulancia, paramédicos entrando a toda prisa, mi padre siendo colocado en una camilla, el viaje frenético al hospital. En la sala de espera, mi madre y yo nos sentamos. En silencio, aferradas la una a la otra como supervivientes de un naufragio. Recuerdo las palabras de mi madre meses atrás, sobre los problemas cardíacos de mi padre, sobre cómo debía evitar el estrés. Culpa y miedo se entrelazan en mi interior, y si nuestra reconciliación, las emociones que ha despertado, han sido demasiado para su corazón. Después de lo que parece una eternidad, un médico se acerca a nosotras. Su expresión es seria, pero no sombría, lo que me permite respirar por primera vez en horas. Señora Mendoza, señorita Mendoza, dice, consultando sus notas. Su esposo, su padre, ha sufrido un infarto. No ha sido grave, afortunadamente, pero necesitará quedarse unos días en observación y realizar algunos cambios en su estilo de vida. ¿Podemos verlo?, pregunta mi madre, su voz apenas un susurro. Sí, pero solo unos minutos. Necesita descansar. Seguimos al médico por pasillos antisépticos hasta una habitación donde mi padre yace conectado a monitores, tubos y cables. Parece más pequeño, más vulnerable de lo que nunca lo he visto, y algo se rompe dentro de mí. Este hombre, que siempre representó la autoridad, la fuerza inquebrantable, ahora depende de máquinas para vigilar los latidos de su corazón. Mi madre se acerca a él, toma su mano, murmura palabras que no alcanzo a oír. Yo me quedo atrás, paralizada por una mezcla de miedo y culpa. ¿Y si lo perdemos ahora, justo cuando comenzábamos a encontrarnos de nuevo? Los ojos de mi padre se abren lentamente. Primero enfoca a mi madre, luego me busca a mí. Cuando nuestras miradas se encuentran, veo algo en sus ojos que nunca antes había visto: miedo. No el miedo controlado y racionalizado del abogado frente a un caso difícil, sino el miedo primario, visceral, de un ser humano confrontando su propia mortalidad. Carmen, dice, su voz apenas audible. Acércate. Obedezco, situándome al otro lado de la cama, frente a mi madre. Mi padre extiende su mano libre hacia mí, y yo la tomo, sorprendida por lo fría que está, por lo frágil que parece. Lo siento, dice, cada palabra un esfuerzo. Siento haberte alejado. Siento haber perdido tantos años. Las lágrimas brotan de mis ojos sin que pueda contenerlas. No hables de eso ahora, papá. Necesitas descansar. No, insiste, con un destello de su antigua obstinación. Necesito decirlo. Puede que no tenga otra oportunidad. La tendrás, aseguro, apretando su mano. Te vas a recuperar. Escúchame, continúa, ignorando mis palabras. Toda mi vida he estado equivocado. Creí que amar era controlar, que ser padre era decidir por mis hijas. Me equivoqué, Carmen. Y casi pierdo lo más valioso que tenía por mi orgullo. Su voz se quiebra, y veo lágrimas en sus ojos, algo que nunca antes había presenciado. Mi padre, Antonio Mendoza, el hombre que nunca mostraba debilidad, está llorando frente a mí.
Cuando te fuiste, prosigue tras recuperar algo de compostura, me convencí de que eras tú quien estaba equivocada. Que con el tiempo vendrías a mí, pidiendo perdón, reconociendo tu error. Qué arrogancia, qué estupidez. Perdí 5 años de tu vida por no poder admitir que estaba equivocado. Papá, por favor, suplico, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Esto no es bueno para ti ahora. Necesitas calmarte. No, necesito que me escuches, insiste. Necesito que sepas que estoy orgulloso de ti. De la mujer en la que te has convertido, de tu determinación, de tu talento. Siempre lo he estado, aunque mi orgullo me impidiera demostrártelo. Estas palabras, que durante años anhelé escuchar, ahora me destrozan. ¿Por qué tiene que ser así, en una habitación de hospital, con el miedo a perderlo atenazando mi corazón? Lo sé, papá, digo, intentando tranquilizarlo. Y yo también. Te quiero. Siempre lo he hecho, incluso cuando más enfadada estaba. Una sonrisa débil aparece en su rostro. Somos más parecidos de lo que crees, Carmen. Ambos demasiado orgullosos, demasiado tercos. Mi madre, que ha estado observando en silencio, interviene: Antonio, debes descansar. Carmen estará aquí cuando despiertes. Mi padre asiente levemente, el esfuerzo de la conversación claramente visible en su rostro pálido. Prométeme una cosa, dice, sus ojos fijos en los míos. Prométeme que no dejarás que el orgullo te robe la felicidad, como yo hice. Prométeme que perdonarás, que amarás sin condiciones, que vivirás sin arrepentimientos. Lo prometo. Respondo, incapaz de negarle nada en este momento. Sus ojos se cierran, y por un instante aterrador pienso que lo hemos perdido. Pero el monitor cardíaco sigue su ritmo constante, y su pecho sube y baja en una respiración regular. Solo está dormido, agotado por la emoción y los medicamentos. Los días siguientes son un borrón de visitas al hospital, conversaciones con médicos, noches en vela preocupada por cada llamada telefónica temiendo malas noticias. Lucía viaja desde Madrid inmediatamente, su embarazo casi olvidado ante la urgencia de la situación. Y en medio de todo este caos, algo extraño ocurre: nuestra familia, fracturada durante tanto tiempo, comienza a soldarse de nuevo. No de la forma perfecta e idealizada que habría deseado, sino de una manera real, imperfecta, humana. Turnándonos para acompañar a mi padre, compartiendo comidas rápidas en la cafetería del hospital, sosteniéndonos mutuamente en los momentos de incertidumbre. Una semana después, mi padre recibe el alta hospitalaria. Los médicos son optimistas: con medicación, cambios en la dieta y ejercicio moderado, puede llevar una vida perfectamente normal. Pero el susto ha sido real, un recordatorio tangible de la fragilidad de la vida, de lo rápido que podemos perder lo que damos por sentado. El día que regresa a casa, mientras mi madre se ocupa de preparar la habitación y Lucía va a la farmacia a buscar sus medicamentos, me encuentro a solas con él en el jardín. Está sentado en un banco bajo el limonero, contemplando las flores que mi madre cultiva con tanto cariño. ¿Puedo sentarme?, pregunto, acercándome. Él asiente, y me siento a su lado, guardando una distancia prudente que él elimina inmediatamente, tomando mi mano entre las suyas. He estado pensando mucho estos días, dice, su voz más fuerte ahora, más parecida a la que recuerdo. Sobre la vida, sobre las oportunidades perdidas, sobre lo que realmente importa al final. Creo que todos lo hemos hecho, respondo. Sabes, continúa, cuando estaba allí tumbado, pensando que podría morir, no me preocupaban los casos que había ganado, ni el prestigio del bufete, ni siquiera el dinero que había acumulado. Solo podía pensar en vosotras, tu madre, Lucía, tú. En todos los momentos que me perdí por mi terquedad, en todas las veces que antepuse mi orgullo a vuestro amor. Hace una pausa, sus ojos fijos en algún punto lejano, como si estuviera viendo escenas de su vida pasar ante él. El perdón es extraño, Carmen, dice finalmente. Durante años creí que eras tú quien debía pedirme perdón, por rechazar el camino que había trazado para ti, por desafiar mi autoridad. Qué equivocado estaba. Eres tú quien debe perdonarme a mí, por no haber sabido amar como merecías, por no haber entendido que mi deber como padre no era moldearte según mis deseos, sino ayudarte a descubrir y perseguir los tuyos. Sus palabras me conmueven profundamente.
pero también me hacen reflexionar sobre mi propia responsabilidad en nuestra distancia. El perdón no es unilateral, papá, digo suavemente. Yo también tengo que perdonarme a mí misma. Por las veces que respondí a tu rigidez con rebeldía en lugar de comprensión, por los momentos en que mi orgullo fue tan grande como el tuyo y me impidió dar el primer paso hacia la reconciliación. Quizás esa es la lección más importante. Reflexiona mi padre. Que el perdón verdadero comienza con uno mismo. Perdonarnos por ser humanos, por cometer errores, por no ser perfectos. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que estas palabras se asienten, que arraiguen en nuestros corazones. ¿Sabes qué es lo que más lamento?, pregunta finalmente. Mi padre. ¿Qué? Todo el tiempo perdido. 5 años, Carmen. 5 años que no volverán. Siento como las lágrimas amenazan con brotar de nuevo, pero las contengo. Ha habido suficientes lágrimas estos días. No podemos recuperar ese tiempo, digo, pero podemos asegurarnos de no perder ni un día más. Podemos elegir perdonar, cada día, cada vez que el resentimiento o el orgullo intenten separarnos de nuevo. Mi padre asiente, apretando mi mano. Con una fuerza renovada. Es una elección, ¿verdad? El perdón no es algo que ocurre de una vez y para siempre. Es una decisión que tomamos cada día, a veces cada hora. Exactamente, coincidió. Y es la decisión más difícil y más liberadora que podemos tomar. En ese momento, Lucía regresa de la farmacia, y mi madre sale al jardín para anunciar que la comida está lista. Nos reunimos en la mesa del comedor, los 4 juntos, como una familia. No una familia perfecta, no una familia sin cicatrices. Sino una familia real, que ha atravesado la tormenta y ha salido fortalecida, transformada. Mientras comemos, conversando sobre el futuro, sobre el bebé que viene en camino, sobre proyectos y esperanzas, me doy cuenta de una verdad profunda. Que nunca antes había comprendido completamente, que el perdón no es un punto de llegada, sino un camino. Un camino que requiere valor, humildad y la disposición a ver más allá de nuestras heridas para reconocer la humanidad compartida que nos une a todos. Mi padre me ignoró en la boda de mi hermana, pero fui yo quien entró con ella. Y en ese momento, que pareció una culminación del conflicto familiar, estaba en realidad la semilla de nuestra reconciliación, el primer paso en un viaje de sanación que ninguno de nosotros podía imaginar entonces. La vida no nos ofrece finales perfectos, solo nuevos comienzos. Y a veces, esos comienzos nacen precisamente de nuestros momentos más dolorosos, de nuestras decisiones más difíciles, de nuestras heridas más profundas. El perdón, he aprendido, no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. No borra las cicatrices, pero las convierte en recordatorios de nuestra capacidad de sanar, de crecer, de amar a pesar del dolor. Y quizás, al final, esa es la lección más valiosa de todas, que en el acto de perdonar, no solo liberamos a los demás de nuestro juicio, sino que nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento. Que al elegir el amor sobre el orgullo, la comprensión sobre el juicio, encontramos no solo la paz con los demás, sino la paz con nosotros mismos. Una paz que, como he descubierto, vale más que cualquier victoria, cualquier razón, cualquier orgullo. Una paz que, incluso en medio de la imperfección y la fragilidad humana, nos permite finalmente encontrar el camino a casa.